¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a este programa que presento, el podcast Vivir en Gracia de María Visión. Estoy encantada de estar de nuevo con todos vosotros. Vamos a seguir hablando de los 10 mandamientos y vamos a seguir haciéndolo con nuestro querido Padre José Francisco Hernández Medina. Bienvenido, Padre, de nuevo. Muchas gracias, siempre bien hallados. Siempre. Que está con nosotros un día más para hablar, vamos por el 5.º mandamiento, ¿verdad? Creo que lo terminamos. Si exactamente, y vamos por ahí. Vamos a rezar antes, a invocar el Espíritu Santo para que nos ilumine y acojáis bien la enseñanza de nuestro querido Padre José y pues que nosotros digamos lo que quiera el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya estamos, Padre. Muy bien. Vamos a seguir hablando, que lo dejamos el otro día. Esto es recibiendo la luz, ¿no? Que la Iglesia nos da en ese camino hacia la eternidad. Recordar siempre, ¿no?, que nosotros, el hombre ha sido, dice San Ignacio de Loyola, en el principio de sus ejercicios espirituales, ¿no?, el principio y fundamento que se llama: el hombre ha sido creado para servir, reverenciar y amar a Dios. Y mediante eso salva su alma. Entonces, la salvación del alma debe ser, si somos sensatos y somos coherentes con nuestra fe, debe ser la principal preocupación de mi vida, de hacer todo. Mis planes profesionales, mis planes familiares, mis planes de entretenimiento, todo en función del alma que viva con Dios, viva en gracia, como dice el programa, y no solamente viva en gracia, sino que crezca en la gracia de Dios, porque nadie nos quedamos quietos, ¿no? O se sube o se baja, pero nadie planea en la vida espiritual. Siempre estamos subiendo o bajando. Un mismo día, un día de 24 horas, subimos o bajamos, de acuerdo a cómo aceptemos o rechacemos las gracias actuales, que llama la teología, las que recibimos en todo momento, gracias actuales. Si las aceptamos, crecemos. Si las rechazamos, bajamos, decaemos, ¿vale? Entonces, estamos en la última parte del 5.º mandamiento: no matarás, que habla respecto de tantos aspectos del procedimiento humano. Entonces, cooperación con la mala prensa entra también dentro de este mandamiento. Cooperación con la mala prensa. Los directores de una editorial o de una empresa de publicación son reos de cooperación formal, o sea, reos significa son responsables de una cooperación formal, por tanto, de conducta moral responsable, cuando prestan sus servicios para una publicación mala. Yo sé que es una publicación mala, es impía, es inmoral, es mentirosa, calumniadora, etc. Eso es algo malo. Por lo tanto, no puede prestar colaboración. No son culpables de cooperación los miembros de una junta directiva, es un matiz importante, de forma parte de una junta directiva de una editorial, por ejemplo, ¿no?, de un periódico, que al ofrecerse ocasionalmente, o sea, no es una empresa que se dedica al mal, sino que de vez en cuando hace el mal, ¿vale? Al ofrecerse ocasionalmente la publicación de algo malo en la editorial o periódico que dirigen, la junta directiva, se declaran, o sea, yo soy miembro de una junta directiva que hace de vez en cuando eso. ¿Qué debo hacer? Declaran en contra, declinando la responsabilidad. Yo estoy en contra, yo no puedo hacer nada, yo formo parte de esta junta, pero yo no estoy de acuerdo. Tiene que decirlo para no involucrarse y no tener responsabilidad moral. Si no hay peligro de grave escándalo, tampoco están obligados a renunciar a su puesto. Es una cosa tan grave, va a hacer una hora un ataque a la Iglesia, al Papa, va a denigrar. No, ahí ya no. Y ahí causaría escándalo saber que fulano y tal, que es católico, que va a misa y que tal, está colaborando con una publicación gravemente ofensiva a la Iglesia. Ahí ya son matices que la persona tiene que valorar, consultar con sus confesores, ¿vale?, y decidir en función de eso. Pero si basta la amenaza de interrumpir la colaboración
Para impedir la publicación inconveniente debe valerse de ella en los casos más graves. Es decir, yo tengo el recurso de amenazar con retirar mi porcentaje de acciones o lo que sea si se publica tal cosa. Yo puedo amenazar para ver si funciona el tema. Debo hacerlo. Porque se puede evitar un pecado gravísimo de escándalo. Sería muy útil porque poderoso don dinero. Un caballero es don dinero, se suele decir. Y sí. Eso, si una persona varios accionistas que tienen poder ahí, y deben fundamental, ¿verdad? Es un instrumento, es un talento. Un talento que tiene que usar para el bien y para dar gloria a Dios, no para ofender. Los que en publicaciones malas solo contribuyen con un trabajo moralmente indiferente, por ejemplo, diagramarlos, imprimirlos, prestan una cooperación material. Siempre la moral distingue entre el pecado material y el pecado formal. El pecado material es la acción, pero que a veces no depende de uno, ni uno es consciente de lo que hace. La formal no, la formal es lo que yo sé que es y lo hago o dejo de hacer. Es el caso típico. Me dicen que, para entender bien lo que es pecado formal y pecado material, me dicen que un viernes hay obligación de ayuno y es equivocado. No es de ese día que es ayuno, según la Iglesia, ¿vale? Entonces yo creo que es ayuno y debo ayunar. Yo cometo pecado si no ayuno. Si no ayuna, claro. Pero al no ser realmente obligatorio, no hay pecado material, porque en realidad no habría necesidad de ayunar, porque no es ese día. Me han equivocado, me han informado mal. Pero yo creo que es ese día. Lo que importa es la intención mía. Eso es. ¿Vale? Eso es pecado formal. Entonces, pecado formal es lo que yo, con mi intención, quiero hacer o no hacer. La moralidad lo mide el pecado formal, no el material. Material puede que sí, puede que no. Entonces, los que en publicaciones malas solo contribuyen con un trabajo moralmente indiferente, repito, por ejemplo, diagramación o tal, prestan una cooperación material lícita cuando con ella no se impulsa propiamente lo malo del periódico o no hay escándalo. O sea, hay matiz ahí. Y yo debo analizar, comprender bien y consultar al confesor. Al insertar anuncios en periódicos malos es en sí cooperación material. O sea, insertar un anuncio en periódico que es impío e inmoral. Puesto que puede redundar en un apoyo económico, ¿vale? Y en determinadas circunstancias en una propaganda de mala prensa. Los empleados que se ocupan simplemente de trabajo técnico solo prestan colaboración material, a menos que se trate de imprentas o colonias solo dedicadas al mal, a publicación de naturaleza inmoral, no cometen pecado. Pero una cosa es el empleado que de vez en cuando tiene que hacer eso, otra cosa es el dueño que lo promueve. Ese ya tiene pecado formal, va intencionalmente a por ello. La cooperación de jueces, abogados y funcionarios públicos en matrimonios civiles y divorcios civiles. Entonces vamos a tratar un tema muy delicado y muy actual. Sí. La colaboración, perdón, desgraciadamente, de jueces, abogados y funcionarios públicos, los tres tipos, en materias de matrimonios civiles y divorcios civiles. Y nada como recordar el principio de las Sagradas Escrituras: la verdad os hará libres. No adelanta camuflarse, no adelanta relativizar, no adelanta intentar justificar aquello que no es justificado. Yo debo enfrentar la realidad como es. Y si yo enfrento la realidad como es y tengo deseo de amar a Dios y de servirlo, Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Y tengo que tener la certeza, la fe absoluta de que Dios nunca me abandona si yo cumplo con mi deber, aunque tenga consecuencias económicas, laborales, profesionales, desagradables o incluso graves. El juez, que declara que el vínculo matrimonial, por tanto el vínculo canónico del sacramento, de un matrimonio canónico o de un matrimonio natural entre dos personas no bautizadas, es disoluble
y que es lícito un segundo matrimonio, presta cooperación formal, a menos que la autoridad de la Iglesia haya declarado previamente nulidad del mismo. O sea, si yo sé que la Iglesia ha declarado nulo un matrimonio, o sea, no ha habido matrimonio, eso es declarar nulo, ahí puedo colaborar con el divorcio civil, porque no existe divorcio en la Iglesia, ¿no? La Iglesia solo contempla, como veremos en los próximos capítulos, la Iglesia solo contempla la separación canónica. La palabra divorcio es una palabra que los católicos hace 30, 40 no usaban. ¿Voy a divorciar qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Divorciarte? Pues eso es para los que no son creyentes, no son practicantes, son paganos, son ateos, son anticatólicos. Entonces... ¿Eso se consideró como un avance, una progresión? Sí, un avance hacia abajo, sí, estoy de acuerdo. Sí, es un tobogán que va pisos abajo. Pues conseguir eso fue para, no sé... Las leyes impías, anticatólicas, destructoras de la familia. Y es bueno para combatir lo que Benedicto XVI llamaba la dictadura del relativismo. Es bueno reencender, reactivar en nuestras almas la noción de bien y mal, de verdad y de error. No da igual, no es lo mismo. Debo tener la noción de pecado muy clara. Y eso no solamente no me esclaviza, sino que me hace libre. Son alas. Conocer la verdad nos hace volar. Y engañarnos nos hace hundirnos. Eso. Entonces el juez no puede declarar nulo un divorcio de un matrimonio que es de la Iglesia. A menos que la autoridad tal. En algunas circunstancias puede ser lícito declarar que conforme a las leyes se disuelve la sociedad matrimonial en cuanto atañe a los efectos civiles del matrimonio. A veces eso ya es una consulta lamentablemente muy frecuente. Mi cónyuge pide el divorcio que yo no quiero porque en conciencia no puedo admitir el divorcio, pero tiene consecuencias civiles, económicas, administrativas, ante las cuales yo tengo que tomar una postura, por mis hijos, por mí mismo, etc. Entonces yo puedo colaborar con ese divorcio con tal de que sepa, recuerde y tenga bien presente que el divorcio no afecta para nada al matrimonio. Cuando Dios ha unido al hombre y la mujer en un sacramento válido, no hay disolución posible. Ni divorcios, ni nada que se le parezca. ¿Vale? Yo no tengo más remedio que aceptar el divorcio del cónyuge que por una actitud pecaminosa, mala, contraria a la ley de Dios y a la ley de la Iglesia, pide el divorcio. Ahí el problema del otro. Pero yo, en conciencia, no lo acepto. Lo acepto solo a efectos materiales civiles, pero no en cuanto al matrimonio, que no cambia. ¿Vale? En algunas circunstancias puede ser lícito... No, ya lo hemos visto. La separación también puede ser lícita, ¿no? La separación canónica, porque la separación no se hace hoy en día, pero cuando hay una separación hay que acudir al juez eclesiástico y pedir por estas razones o aquellas que hay una separación material de los cónyuges por razones de convivencia, de los hijos o lo que sea. Y el juez eclesiástico debe declarar la separación. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer casados deben vivir juntos. No se pueden separar sin más. Eso no está contemplado por el sacramento. Entonces, si yo tengo por imposibilidad psicológica o lo que sea, las razones que la Iglesia estudia, que puede haber muchas razones, incompatibilidad, lo que sea, etc., yo voy al juez y regularizo dentro del sacramento que sigue existiendo la situación de separación material física. Eso lo da el juez eclesial, no lo da el juez, no lo da... La Iglesia solo, claro. Solamente la Iglesia. El tema de la Iglesia. Y yo lo que no puedo es, evidentemente, juntarme con nadie. Ahí sería adulterio. ¿Vale? Claro. Lógicamente. Bueno. Entonces, juez, abogado. El abogado no puede patrocinar ningún proceso de divorcio, entendido como disolución del vínculo sacramental o natural, o sea, entrar en aquello que es competencia del juez de la Iglesia, no del juez civil. Puede, en cambio, defender a la parte inocente, claro, en casos de divorcio, a quien demanda divorcio la otra parte en cuanto a efectos civiles, en el mismo caso. A efectos civiles sí, con tal de que no toque la esencia del sacramento, que es indisoluble, porque de por sí, a menos que, repito, la Iglesia lo haya analizado y declare que no hubo matrimonio.
La Iglesia nunca disuelve el vínculo matrimonial. La Iglesia no puede disolver porque Dios, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y que la Iglesia lo hace siempre en virtud de la información que tiene de los cónyuges, que hay veces que se dice, bueno, pero ¿cómo se ha podido anular este matrimonio? Pues primero que no se sabe los motivos reales, pero que muchas veces se puede mentir a la Iglesia y la Iglesia no lo sabe. Allá la conciencia del que miente, claro. En cuyo caso no habría, seguiría habiendo matrimonio. Ante Dios sí, pero claro que... Ante Dios y en día juicio particular. Claro. Yo he intentado engañar a Dios. La persona que a Dios no se le engaña. Puede engañar a los hombres, pero no a Dios. Entonces, cuando el abogado le tocase por oficio este tipo de casos, por ejemplo, si trabaja en un estudio que tiene distintas causas y está de turno cuando le solicita un divorcio, debe intentar sustraerse de esta obligación. Si no puede hacerlo, ¿vale?, debe limitarse a exponer ante el tribunal los motivos legales en los que se apoya la petición de divorcio, procurando hacer constar que la misma se opone a los principios católicos. O sea, yo debo confesar la fe. Yo no puedo utilizar la fe como una mercancía de contrabando que voy escondiendo por donde voy. Eso es una deslealtad. Es una deslealtad con Jesucristo. Es una deslealtad con la Iglesia. Yo debo enfrentar las cosas como son. Yo puedo trabajar, ¿vale?, pero debo hacer constar mi oposición por los principios católicos a eso que se está haciendo. ¿Y cómo se hace eso? Porque vamos a ver, un abogado, bueno, es que hay abogados especialistas en temas de divorcio, eso es aparte, ¿no? Pero un abogado normal que está en un despacho y le viene un caso... Que no tiene cómo esquivarlo, porque está de oficio, puedo admitirlo, pero yo debo hacer constar que aunque el otro le suene a chino, me da igual, pero yo confieso mi fe. Ese matrimonio ¿Y se tiene que confesar? No. No, vale. Puede hacerlo con tal de que confiese diciendo eso que dice aquí el manual. Se opone a los principios católicos de una u otra manera, como que pida a su ángel de la guarda que le ayude a confesar y cómo confesar la fe en ese momento, que no faltará la ayuda. Muy bien. Y puede incluso ayudar a esas personas espiritualmente. Por ejemplo, porque si es un ejemplo, como hemos dicho en otro programa, el ejemplo arrastra y es lo que más de repente, convierte. Porque el abogado es una persona realmente católica de verdad, que tiene sacramentos, que reza, él tiene la gracia en él. Y esa gracia les toca a los otros. Eso es de fe. Y si yo voy convencido de las cosas, yo hago un bien enorme al otro. Un bien enorme. Y la persona puede ni expresarlo ni decirlo, pero ha calado. Qué impresionante este abogado. Hay católicos de verdad. Es coherente, es un hombre... Es un ejemplo que me ha dado y es lo que yo debía ser y no soy. Eso hace pensar, claro, le hace a la persona... La conciencia, interpela la conciencia. Y reflexiona, está bien. Eso debe ser una preocupación de toda profesión. Un médico, ¿cuántas veces se oye casos de enfermos que van y cuando ven una manifestación del enfermo, del paciente de fe, el médico se anima a hablar, o la enfermera, y yo también creo y tal, y usted reza el rosario y tal. ¿Cuánto bien se hace? Cuando uno no se esconde. ¿Por qué no tener en mi mesilla de noche en el hospital una imagen de la Virgen? ¿Por qué? ¿Por qué no tener un crucifijo? No es mi mesa, no es mi cama, no es mi habitación. Tengo el derecho a practicar mi fe y confesarla delante de quien sea. Hombre, si fuese un país comunista con persecución radical y tal, es otro tema. Pero en la situación normal de una España actual, que les ofenda allá ellos, que se sienten ofendidos por el bien, la bondad y la misericordia del Señor, allá ellos. Yo estoy haciéndoles un bien, confesando mi fe con actos de piedad, con imágenes que reflejan mi fe, ¿no? El abogado, visto. Funcionarios públicos no pueden prestarse voluntariamente para actuar en la celebración de matrimonios civiles que sepan son inválidos o gravemente prohibidos por la ley de la Iglesia. Funcionarios públicos no pueden prestarse voluntariamente para actuar en la celebración de matrimonios civiles que sepan son inválidos
o gravemente prohibidos por la ley de la Iglesia. Por ejemplo, no es casamiento de personas casadas, por tanto, adulterios, válidamente, y divorciadas. En el caso de que puedan, sin graves perjuicios, rehusar sus servicios, deben hacerlo. En el caso de que no haya graves... Por tanto, es un tema que hay que medirlo muy bien, con toda delicadeza de conciencia, pero que también con toda honestidad de conciencia. Y si deben actuar, porque no tiene más remedio, han de rechazar hasta la apariencia de cooperación formal, manifestando claramente que declinan toda responsabilidad. Yo estoy haciendo esto por oficio. Yo estoy en desacuerdo, porque mi conciencia me lo... Es como el médico que se ha impulsado a hacer aborto. No puedo, soy objetor de conciencia. Y que, a su parecer, la ceremonia no produce el verdadero matrimonio, sino efectos puramente jurídicos civiles. Entonces, no es un matrimonio, es un juntarse. Pero ¿cómo debe hacer por ejemplo, ese alcalde del ayuntamiento que le dice a un vecino del que lo case? ¿Cómo debe hacer? ¿Decirle, yo no estoy de acuerdo con esto, pero no tengo más remedio que hacerlo? O delegar. Delegar en otra persona, ¿no? Y si no puede delegar en otra persona y lo hace, pues lo hace y ya está. Le dice al Señor, no tengo más remedio, ¿no? No tiene por qué decirlo, ¿no? Es muy delicado el tema, pero de por sí debería oponerse. De por sí debería oponerse. Es que hoy en día eso es... Es como el notario que reconoce matrimonios sodomitas. No puede. También. Esto lo vamos a ver después. No puede. No puede. No existe matrimonio. Es una violencia contra la ley natural. La ley de Dios, por supuesto, la ley natural. Entonces, pasa que ser coherentes con la fe hoy en día... Es que es muy difícil. Hay que ser confesor de la fe. Hay que tener la fortaleza y la valentía. Y vivir en gracia, porque por eso este programa, porque estando en gracia se puede todo. Os basta mi gracia, porque decía San Pablo, si yo no puedo, Señor, con esto, te basta mi gracia. ¿Verdad? Exactamente. Y aquí una última frase de este manual. Sí. Deben rehusarse absolutamente cuando se oponen no solo a la ley natural de la Iglesia, sino a la misma ley natural. Por ejemplo, las uniones civiles de personas del mismo sexo. En esos casos deben apelar a la objeción de conciencia. Yo por conciencia no puedo. Como católico, ya está. Ya está. Que pierdo el puesto, Dios ayudará. Lo que no puedo es dejar de cumplir mi deber. Y lo que sí no puedo tampoco es dejar de tener fe en que Dios, con Dios todo lo puedo. Todo lo puedo. ¿Y Dios saldrá en defensa de esa persona? Porque yo he visto que en la prensa incluso se ha denunciado a sacerdotes, ¿verdad?, por no querer bendecir, por no querer... bueno, tanto como abogado, como, por ejemplo, casar a... por lo menos no sé... No es muy común de oírlo, que se haya oído eso, ¿verdad? ¿De qué? De, por ejemplo, el caso que usted está diciendo... Pero esos son funcionarios públicos, ¿no? Eso de funcionarios públicos, sí. No es tan común ese... Que se hayan opuesto. Que se hayan opuesto, no eso no hay... La virtud no es común, ¿no? esa frase está bien, ¿eh? Lamentablemente, ojalá. Bueno, una frase triste. Como dice un papa del siglo XII y XIII, hubo un tiempo que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, pero eso es lo opuesto. Hoy es un tiempo en que el anti-evangelio gobierna. Influencia todo. Pero la Virgen en Fátima nos dijo que todo va a cambiar, porque por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Ese triunfo viene. ¿Por qué? Porque la Iglesia es inmortal, porque el mal nunca tiene la última palabra y porque Dios es omnipotente. Así de claro, así de claro. Ellos son los heraldos difusores de la palabra de Dios, están muy atentos al mensaje de Nuestra Señora de Fátima, de la Virgen de Fátima, ¿verdad? Sobre todo, porque es un mensaje el más aprobado, el más claro, y que, como dice Benito XVI, es una hoja de ruta, es un punto de referencia para analizar lo que está pasando y lo que va a pasar. Muy bien, Padre, pues si nos ha terminado el tiempo. Volando. Denos la bendición. Con mucho gusto, por intermedio del Inmaculado Corazón de María, que anuncia su triunfo en Fátima, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.
Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, Nos María vemos, Visión. le emplazo a otro, si Dios quiere, próximamente estará todo Acepto el otra vez emplazamiento. con nosotros. Y a vosotros deciros lo mismo, que os emplazo a estar con nosotros de nuevo en un próximo programa de nuestro podcast Vivir en Gracia de María Visión, que espero que os esté gustando y os digo lo de siempre, que seáis felices. Hasta pronto.